Sarampión. Los síntomas del sarampión en los niños se dividen realmente en tres etapas. La primera es la fase que llamamos fase prodrómica. Ya antes tuvimos contacto con el virus de sarampión, pero pasan algunos días, entre 10, 12, 14 días, para que este virus se desarrolle en nuestro organismo y nos produzcan los síntomas. El periodo de pródromos básicamente se caracteriza por conjuntivitis, la inflamación de las partes rojas de nuestros ojos, coriza, es decir, el fluido nasal. El niño se ve mal, molesto, hay fiebre alta, y después viene la fase que llamamos de enantema. Dentro de la boquita se van a formar unas pequeñas ulceraciones que tienen alrededor un halo rojo y que nos indica que hay una enfermedad viral en proceso. Y después vendrá la clásica enfermedad que llamamos exantemática, son ronchitas que llamamos papuloeritematosas, es decir, son rojitas levantadas sobre la piel, van de arriba hacia abajo y van de dentro hacia afuera hasta llegar a manos y pies. Ahí es muy reconocible la enfermedad y después vendrá ya la fase de convalescencia. La causa por la cual contrae un bebé, un ser humano, el sarampión, es un virus. El virus es el virus del sarampión, está clasificado como un paramyxovirus que tiene RNA. Pero lo más interesante a tratar, porque sabemos que es este virus, es cómo lo contraemos. Una persona que se enferma de sarampión, evidentemente es porque no había sido vacunada, no había sido expuesta antes al virus. Y entonces el sistema inmune trata de montar una respuesta, no funciona y se presenta la enfermedad. El enfermo precisamente expele a través de las microgotitas de saliva, cuando tose, estornuda, habla, el virus en esas microgotitas que quedan suspendidos en el medio ambiente. Una persona susceptible que llegue a ese sitio puede respirar el virus que ha quedado latente en el medio ambiente y contraer la enfermedad. Ese es el mecanismo de adquisición, realmente es por contacto directo con secreción orofaríngea. Como cualquier otra enfermedad, se recomienda asistencia médica. Es muy importante que los padres se pongan en contacto con su médico tratante para saber qué es lo que está sucediendo. Evidentemente, el antecedente de no haber sido vacunado es importante y pone alerta al médico. Por tanto, la revisión clínica también va a ser muy importante y cuando se tiene duda, la confirmación a través de pruebas de laboratorio. A veces se necesita la titulación de anticuerpos, lo que llamamos serología, para confirmar el diagnóstico. Afortunadamente, gracias al Programa Nacional de Vacunación, hace muchos años que no tenemos casos de sarampión en México y esto es una gran ventaja para nuestros pacientes. Los efectos secundarios se refiere realmente a las complicaciones que se pueden presentar en el paciente que está enfermo de sarampión. Y sí, se presentan con mayor frecuencia en niños menores de 5 años y en los mayores de 20 años. Pueden ser estos efectos secundarios o complicaciones otitis, inflamación de los oídos, inflamación y por supuesto infección, o puede ser neumonía, que es la causa principal de mortalidad, hasta un 60%. La neumonía puede ser viral, el mismo virus de sarampión la causa, o se sobreinfecta con bacterias, puesto que el sistema inmune se deprime y entonces cualquier bacteria puede causar la neumonía. También puede irse al sistema nervioso central, lo que llamamos una encefalitis viral, y a largo plazo hay una enfermedad que es poco común, que se llama panencefalitis esclerosante, donde realmente se deteriora el sistema nervioso central de un paciente afecto de sarampión años atrás. Definición. Es una enfermedad febril exantemática aguda muy contagiosa. Es producida por el virus del sarampión. La familia Paramyxoviridae está compuesta por 3 géneros: morbillivirus, paramyxovirus y neumovirus. El morbillivirus cuenta con un diámetro
de 100 a 250 nanómetros. Este virus presenta una envoltura que contiene una sola cadena de RNA. Y de acuerdo a la OMS, el sarampión es una de las principales causas de muerte entre los niños. Epidemiología. La enfermedad resurgió entre 1989 y 1991 y se le atribuyó a una falta de cobertura de la inmunización. Es común en niños, lo cual llega a ser hasta en un 90%. Es endémica en grandes áreas metropolitanas y epidémica cada 2 años. La inmunización reduce la incidencia hasta en un 99%. Fisiopatología. La infección se inicia luego de la unión de la hemaglutinina a su receptor celular. Pronto, la proteína de fusión induce a una fusión viral con la membrana celular, liberando su complejo ribonúcleo-proteico. Luego de una transcripción y replicación, se generan nuevas partículas virales que germinan fuera de la célula. Para el año 2000, se identificó al receptor CD150 para el virus sarampión salvaje. Este receptor se encuentra en la superficie de los timocitos, macrófagos, células dendríticas, además de linfocitos T y B. Recientemente, un receptor lectina tipo C, expresado por células dendríticas, también fue identificado como receptor del virus del sarampión. Esta unión participa modulando, a través de un receptor tipo TOL, un aumento en la producción de interleucina 10 por la célula dendrítica. Interacción hospedero-virus. El virus del sarampión se transmite principalmente por medio de gotitas expulsadas del aparato respiratorio o que se encuentran suspendidas en el aire, que entran en contacto con las vías respiratorias superiores o la conjuntiva. El ser humano es el único hospedero natural del virus. El periodo de incubación es de 10 días. El sarampión es sumamente contagioso. La transmisión es mayor entre 1 y 3 días antes del inicio de la fiebre y de la tos. Cuadro clínico. Se encuentra constituido por una fase preeruptiva y una fase eruptiva. Dentro de la fase preeruptiva consta de una duración aproximada de 5 a 6 días, en la cual se manifiesta fiebre que es elevada y que incrementa progresivamente hasta el 5.º o el 6.º día. También se presenta un malestar general, catarro oculonasal, lagrimeo, fotofobia, conjuntivitis y edema palpebral, así como también tos. Y dentro de la fase eruptiva, que presenta una duración aproximada de 5 días, solamente se presenta el exantema con una progresión cefalocaudal. Exploración. Los datos de relevancia que se deben investigar en la exploración física de un paciente con sarampión son los siguientes: eritema conjuntival, edema palpebral, líneas de Stimson, que son pequeñas zonas hemorrágicas en el párpado inferior, manchas de Koplik o enantema,
que son puntos blancos de 1 a 2 milímetros de diámetro, rodeados de una zona enrojecida en cara interna de las mejillas. Manchas de Hermann, que son puntos blancos o grisáceos de 1 milímetro en las amígdalas. Exantema. Es una erupción cutánea maculopapulosa de color rojizo o rojo parduzco que desaparece a la digitopresión. Diagnóstico. El sarampión es una enfermedad muy clara desde el punto de vista clínico, pero el diagnóstico de laboratorio desempeña un papel importante para la confirmación de una infección debido a su gran transmisibilidad. El ensayo inmunoenzimático ELISA es la técnica más rápida para confirmar el diagnóstico de sarampión, ya que detecta a los anticuerpos IgM específicos contra el virus del sarampión en muestras serológicas tomadas a partir del sexto día después de la aparición del exantema. El cultivo y el aislamiento viral en muestras clínicas se utiliza para confirmar el diagnóstico, pero lleva bastante tiempo y requiere trabajo de laboratorio más complejo. Las muestras más apropiadas para el aislamiento viral son el exudado faríngeo y orina, que deben de ser tomadas del 1 al 5.º día después de la aparición del exantema. Para la confirmación del aislamiento viral, se utiliza la técnica de inmunofluorescencia indirecta, o IFA. Gracias al avance de la biología molecular, que ha hecho posible también la confirmación del virus del sarampión a través de la técnica de reacción en cadena de la polimerasa, o PCR. Diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial del sarampión debe realizarse con las siguientes enfermedades exantemáticas: rubeola, escarlatina, dengue, exantema súbito o roceola infantil, eritema infeccioso y con la enfermedad de Kawasaki. Tratamiento. No existe un tratamiento específico para el sarampión. Solo se toman medidas generales, como reposo mientras el paciente esté febril, dieta líquida o blanda según la tolerancia, control de la temperatura con medios físicos y un aseo de párpados con agua. Por otro lado, se ha comprobado que la administración de vitamina A los niños cuando se les diagnostica sarampión disminuye la gravedad de la enfermedad y la tasa de letalidad. Se debe administrar una dosis el día en que se diagnostica el sarampión y otra al día siguiente. Las dosis de vitamina A son las siguientes: 200.000 unidades para niños de 12 meses o mayores, 100.000 unidades para niños de 6 a 12 meses y 50.000 unidades para menores de 6 meses. También se debe administrar tratamiento de apoyo para varias complicaciones del sarampión, como lo son la diarrea, la neumonía, la otitis media, siguiendo las pautas del protocolo de la OMS, para una atención integrada a las enfermedades prevalentes de la infancia. Prevención. La mejor protección contra el sarampión para los niños es la vacuna. La vacuna triple viral que protege contra sarampión, la rubiola,
y la parotiditis. Para los adolescentes y adultos, la doble viral, que es para sarampión y rubeola. Si estás seguro de que ya padeciste sarampión durante tu infancia o adolescencia, no es necesario vacunarte. Mononucleosis infecciosa. El tema que vamos a tocar hoy es una enfermedad que se llama mononucleosis infecciosa, que es bastante frecuente y puede ocurrir a cualquier edad, pero principalmente afecta a chicos jóvenes, cuya frecuencia mayor se da entre los 14, 15 años y los 25 años, más o menos, afectando de igual manera tanto a mujeres como a varones. Y los síntomas clínicos son muy importantes, por lo cual genera una gran preocupación no solamente en el paciente, sino en el familiar, generalmente en la madre o el padre que lo acompaña. La tríada clásica es un síndrome febril con mucha fiebre y un dolor de garganta, que muchas veces hace pensar en que tiene una faringitis o una amigdalitis, y la presencia de ganglios en la región cervical, que puede ser tanto anterior como posterior. Esos ganglios son bastante elocuentes, se palpan y duelen, e incluso se pueden encontrar en otras áreas que no sea el cuello, como podrían ser la ingle, las axilas y demás. Cuando vienen al médico clínico o a una guardia o donde vienen en primera instancia, cuando los interroga uno encuentra que el cuadro se presenta en forma generalmente paulatina. Venían de varios días de fiebre, de cansancio, de desgano, pero también puede presentarse de una forma aguda, es decir, bien brusco. Lo llamativo de esto es que esta enfermedad, que se incuba entre 20 y 50 días, pero los síntomas se mantienen en el tiempo, es decir, pasan los días y sigue la fiebre, sigue el problema de garganta, siguen los ganglios, empieza a haber una gran preocupación familiar porque el cuadro clínico no mejora, al contrario, va empeorando o va haciendo episodios de empeoramiento y mejoramiento. Y puede durar 2 a 3 semanas y hasta 4 semanas. Eso es lo más llamativo. ¿Cómo se diagnostica?
Fundamentalmente se puede pedir análisis de sangre en el cual, si uno considera que conforma el cuadro clínico de síndrome mononucleósico, porque la mononucleosis está causada por un virus que se llama Epstein-Barr y se da en el 80-90% por este virus, pero hay síndromes mononucleósicos, es decir, cuadros clínicos similares que pueden deberse a otros agentes biológicos que no vamos a tocar. Así que con un análisis de sangre se encuentran linfocitos, que son glóbulos blancos atípicos muy característicos. Puede haber algunas otras alteraciones. Y en la ecografía, en el abdomen, casi siempre se encuentra el vaso aumentado de tamaño. Y hay un anticuerpo específico, heterófilo que se llama, que es la reacción famosa de Paul-Banuel, que es la que nos confirma el diagnóstico. De todas maneras, hay que tener en cuenta que muchas veces en la primera semana puede ocurrir que esta prueba de negativa y se positivice un poco más tarde. A veces hay que dar un antibiótico porque aparecen placas en la garganta y muchas veces seguido del antibiótico aparece un rash cutáneo, es decir, aparecen manifestaciones en la piel, que es otra cosa que puede tener también la mononucleosis, distintos tipos de erupciones de piel, sin que haya dado el antibiótico. Pero cuando se da el antibiótico penicilínico puede ocurrir que se brote y eso es una ayuda diagnóstica también. Fundamentalmente reposo, hidratación, tratamiento de la fiebre, del dolor. Por último, hay que tener paciencia y esperar, porque es una patología que hay que seguirlo controlando el paciente y sobre todo el vaso, por el riesgo de que se llegue a romper, porque eso podría ocasionar la muerte. Es un caso excepcional, pero el médico tiene que tener en cuenta y avisarle al paciente y a la familia de que si el dolor se hace muy intenso y agudo en la zona donde está el vaso, que es aquí, en el hipocondrio izquierdo, que concurran, que hay que hacer una evaluación con ecografía y demás para poder descartar este problema. Definición. La mononucleosis, también conocida como enfermedad del beso o enfermedad de los enamorados, es una enfermedad infecciosa producida por un virus, habitualmente benigna y autorresolutiva. El virus que causa la mononucleosis se transmite por la saliva, por lo que pueden contraerla por un beso, pero también puedes exponerte a ella mediante tos o estornudos, o al compartir un vaso o cubiertos con alguien que la padece. Epidemiología. El virus de Epstein-Barr está ampliamente distribuido por todo el mundo. De hecho, se estima que aproximadamente el 95% de los adultos, con edades comprendidas entre los 35 y 40 años, han sido infectados. Si bien la mononucleosis infecciosa puede afectar a cualquier individuo con independencia de su edad, la mayoría de casos se observan en adolescentes y adultos jóvenes. Etiología. La mononucleosis infecciosa es una enfermedad producida habitualmente por el virus de Epstein-Barr en un 90%, aunque también puede ser originada por el citomegalovirus y en un 1% de los casos por Toxoplasma gondii. Fisiopatogenia. La respuesta del huésped ante el virus de Epstein-Barr está ligada con la integridad al estado inmunológico, habiéndose comprobado que la infección tiene lugar en individuos inmunológicamente deprimidos, en los cuales es posible una proliferación a gran escala de linfocitos B infectados. En adultos jóvenes y adolescentes, la infección tiene lugar a través de la saliva, al besarse con alguien infectado. El hombre es el único reservorio natural para este virus, que a causa de su frágil envoltura, no puede sobrevivir mucho tiempo en el ambiente, por lo que la transmisión requiere la exposición
a un virus fresco presente en los líquidos corporales, como secreciones orales, genitales o la sangre. Las glándulas salivales son reconocidas como el reservorio del virus de Epstein-Barr. Cuadro clínico. El virus tiene un periodo de incubación de aproximadamente entre 4 y 6 semanas, aunque en los niños pequeños puede ser más corto. La sintomatología más frecuente es la tríada clásica: fiebre, faringitis y adenopatías cervicales posteriores. La fiebre puede ser persistente, con una duración de 10 a 14 días. La faringitis se conoce como una faringe eritematosa con exudado puntáceo o gris y que es muy dolorosa. Las adenopatías cervicales también pueden ser occipitales, retroauriculares y son de carácter inflamatorio. La tríada de signos y síntomas se observa en un 98% de los casos de mononucleosis infecciosa. Su frecuencia es fiebre de un 63 a 100%, linfadenopatía de un 93 a un 100% y datos clínicos de faringitis entre un 69 a 91% de los casos. Otros síntomas y signos que pueden aparecer son los siguientes: malestar general, fatiga, cefalea, dolor abdominal, náusea, vómitos, hepatomegalia, exantema, ictericia y esplenomegalia, con un predominio en adolescentes y adultos. En general, la infección se resuelve de modo espontáneo al cabo de 2 a 3 semanas. Diagnóstico. De entrada, el diagnóstico de la mononucleosis debe ser clínico. Es característica la elevación de los leucocitos, que alcanzan valores tan elevados como 10.000 a 20.000 células. Es habitual también que aparezca más de un 10% de linfocitos atípicos, que se caracterizan por su mayor tamaño, abundante citoplasma, vacuolas e indentaciones de la membrana. Los indicadores de función hepática son anormales en un 90% de los pacientes, observándose valores elevados de transaminasas y fosfatasa alcalina. La prueba de Paul-Bunel, basada en la detección de anticuerpos, es el test serológico más específico y sensible para diagnosticar la infección por el virus de Epstein-Barr. Existen otras pruebas serológicas que se basan en la detección de anticuerpos específicos frente a los antígenos que produce el virus de Epstein-Barr, entre los que destacan los antígenos de la cápside viral, antígenos precoces y antígenos nucleares. Diagnóstico diferencial. Aproximadamente de un 5 a 10% de los casos de aparente mononucleosis son Epstein-Barr negativo. El diagnóstico diferencial con la mononucleosis infecciosa incluye infección primaria por el VIH, infección por herpes virus 6, infección por citomegalovirus, infección por Toxoplasma gondii, infección por adenovirus y hepatitis viral. Tratamiento. Actualmente no se dispone de un tratamiento farmacológico específico y eficaz frente a dicha enfermedad viral.
por lo que el tratamiento de la mononucleosis infecciosa tiene un carácter sintomático, basándose en el empleo de fármacos que alivian las molestias propias de la enfermedad, como analgésicos y antipiréticos. Paracetamol son los fármacos de elección para tratar los síntomas más generales de la enfermedad: fiebre, dolor e inflamación. El tratamiento debe incluir medidas de carácter no farmacológico, entre las que destacan la ingestión abundante de líquidos y reposo relativo para reducir el riesgo de rotura del vaso. En lo referente al tratamiento antiviral, se han utilizado compuestos como aciclovir, ganciclovir, sidobudina o foscarnet. El más estudiado ha sido el aciclovir, y según los datos de los que se dispone, no se aconseja su empleo en el tratamiento de la mononucleosis, aunque sí es cierto que disminuye la presencia del virus en la orofaringe. Prevención. Si estás infectado, puedes ayudar a prevenir que el virus se propague a otras personas, evitando el contacto por beso y el intercambio de comidas, platos, vasos y utensilios por varios días, e incluso más tiempo, si fuese posible, hasta que la fiebre haya desaparecido. Complicaciones. La mononucleosis infecciosa es una enfermedad benigna y autorresolutiva en la mayoría de los casos. No obstante, esta patología no está exenta de complicaciones. Las principales son epiglotitis bacterianas graves, anemia hemolítica y trombocitopenia moderada, rotura esplénica, encefalitis, hepatitis leve, microhematuria, proteinuria y alteraciones cardíacas visualizadas en el electrocardiograma, aunque de carácter muy excepcional.